nuevamente la Asociación Argentina de Hispanistas les da la bienvenida a esto que es parte de los encuentros del mes del hispanismo argentino, que ya tuvieron su primera sección, su primer tramo en octubre. Hoy jueves 7 de noviembre empezamos el segundo y tenemos el gusto de contar con una de las expertas internacionales en relatos de viaje. Para los que nos están acompañando por primera vez, les cuento que primeramente hacemos una breve presentación de la expositora, después hacemos un comentario a vuelo de pájaro sobre el contenido del libro y lo más interesante son una serie de preguntas que le vamos a hacer a la doctora Sofía Carrizo Rueda y hacia el final de estas preguntas, de este diálogo, los invitamos a participar mediante manito alzada de lo que ustedes quieran comentar, curiosidades que tengan respecto a la temática o a la problemática que estamos abordando. El encuentro dura 1 hora y media, se graba y luego también se sube al YouTube de nuestra asociación gracias al trabajo de distintos miembros de la junta directiva y al Instagram. También van a encontrar un formulario que les pedimos que completen para registrar la asistencia, porque recuerden que emitimos certificado y eso es muy importante. Así que bueno, les volvemos otra vez a dar la bienvenida. Los esperamos también en los próximos encuentros y como les dije hace un ratito, tenemos el inmenso placer de tener hoy entre nosotros y nosotras a la doctora Sofía Carrizo Rueda. Personalmente me une una gran amistad también académica de más de 30 años, cuando Sofía sabía organizar sus famosas jornadas interdisciplinarias de estudios medievales en la Universidad Católica Argentina. Precisamente en esa universidad, eh, Sofía se recibió de profesora y de licenciada en letras, y siendo muy jovencita obtuvo una beca que la llevó a perfeccionarse y a obtener su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección de uno de los grandes famosos hispanistas como fue don Manuel Alvar. El título de su disertación fue Las transformaciones en las poesías de Garcilaso de la Vega, del año 89, que obtuvo el honor de ser distinguida con un sobresaliente cum laude con la recomendación de ser publicada. También ha trabajado, para mi sorpresa, en la Universidad de Buenos Aires en sus años mozos, en la cátedra de Introducción a los Estudios Literarios, a cargo del famoso también profesor Garaza. Y en la Universidad de El Salvador trabajó con don Arturo Berenguer Carizomo, que muchos de sus artículos y de su manual nosotros hemos utilizado en nuestra formación. Dedicada de lleno a la literatura medieval española, ha sido profesora adjunta y después profesora titular ordinaria también en una cátedra que ella ama y que le ha dado su impronta en esto de ser una de las máximas estudiosas de la teoría de los relatos de género, como es la Cátedra de Teoría y Análisis del Discurso Literario. En la UCA también ha tenido distinguidos cargos de gestión, como por ejemplo, ha sido directora del Departamento de Letras, de la carrera de doctorado también, directora de esa famosa jornada sobre la época medieval y también de la prestigiosa revista Letras. Y últimamente ha sido distinguida como profesora emérita de la UCA y nos honra también porque ocupa el sillón número 9 Joaquín Víctor González de la Academia Argentina de Letras, con una aceptación y un discurso pronunciado en el mes de septiembre, o sea, hace casi un mes.
tiene más de 150 artículos, libros, ha sido directora de jóvenes que han hecho su doctorado, su posgrado, y dentro de todos estas distinciones académicas, también querría destacar la distinción humana de Sofía, porque siempre ha sido sumamente generosa con los jóvenes en formación y con los colegas ya formados. Y eso es una marca, una distinción de su carrera profesional. Entonces, en este marco y también diciendo que ha sido invitada a innumerables instituciones nacionales e internacionales para dictar conferencias, es socia de honor de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, vamos a pasar a una brevísima presentación de su libro. María Eduarda, ¿podrías por favor gentilmente poner el PowerPoint? Que solamente es para marcar el itinerario de cuáles son los grandes tópicos que ella aborda en su libro Motivo de este encuentro. Muchas gracias. Hace muchísimo tiempo, Sofía se dedica a estudiar el tema de los relatos de viaje, tanto cuanto este libro que publicó, Escrituras del Viaje, con Mariano García, Marcelo Pesuto y Lucía Puppo, que tiene un subtítulo precioso que es Construcción y recepción de fragmentos de mundo. Fragmentos de mundo que ella analiza con muchísima más pertinencia y profundidad en esta que es una especie de hija de ese estudio. Derivaciones de una poética del relato de viajes que ha sido publicado el año pasado por la también prestigiosa editorial de Kassel, Reichenberger, y que bueno, es un volumen muy importante. Si querés continuar a la próxima, María Eduarda, gracias. Entonces, la presentación de la doctora Carrizo Rueda la acabamos de hacer y ahora vamos a pasar a este libro el cual Sofía ha escrito con tanta dedicación y durante la época de pandemia. ¿Querés ir a la próxima, por favor? El libro tiene dos grandes partes. En una primer parte, el prólogo, que es muy interesante. Después les vamos a pedir a Sofía que nos que nos cuente la historia de ese prólogo. Y después tiene un primer gran tema que nuclea y es la base para el desarrollo de lo siguiente, que es donde ella analiza cuestiones teóricas. Lo que trata de hacer es identificar el género, definirlo, caracterizarlo, ver si puede llegar a una tipología de lo que ella denomina con mucho criterio las escrituras del viaje. Y lo que también trata de hacer en estos inicios es analizar, explicar, comentar cuáles fueron y cuáles son los procesos de producción que llevaron a hombres y también a mujeres a escribir sobre los relatos de mundo, sobre esos mundos concebidos de una manera muy particular según el tiempo y el lugar. Eso en primer lugar. En esa misma primera parte, ella tiene otra sección que la titula Aplicaciones del modelo. Y lo que trata de hacer es historiar, trazar una línea para entender cuáles son grandes hitos en la construcción de estos relatos o literatura del viaje. Y comienza con Horacio, luego va pasando por obras de la literatura medieval, sobre todo Pedro Tafur, hasta terminar en la modernidad y en obras y autores como por ejemplo Joseph Conrad y Javier Reverte. A esta historización de ese proceso, lo que va haciendo Sofía es reconstruyendo cómo se va gestando esto de la escritura de estos modelos de mundo, cómo se va desarrollando y cómo se va consolidando. Y si existen una serie de paradigmas de elementos fijos
y cómo esos elementos fijos se van a ir estructurando como en una urdimbre en lo que ella denomina relatos de viaje. Eso por un lado, la primer parte. Con respecto a la segunda, gracias. También es muy, muy linda esta segunda parte porque lo que ella está tratando de explicar y pone el foco es cómo el imaginario sobre los viajes y sobre los viajeros va cambiando y cómo el sujeto se relaciona con ese mundo de la escritura y ese mundo que veo sobre el cual va a estudiar hasta que llega el siglo XX y hay una ruptura. Y es muy bonito el juego que tiene hacia el final de este capítulo tercero, en el que ella estudia el lugar que ocupa Julio Cortázar y dice un viaje por sus 80 mundos. Ahora, ese mundo imaginario lo va también a anclar en viajeros y en el tema del viaje en la novela moderna, en la picaresca, porque el Lazarillo viaja. Cuando se va de su casa, bueno, recorre, aunque no salga al exterior, pero hay un viaje explícito. Y también el viajero que representa la figura de Don Quijote. A continuación, también con mucha pertinencia, se aboca al estudio de la parte retórica, de la parte lingüística, y entonces va a estudiar recursos textuales, espaciales y también un aspecto sumamente novedoso que también después le vamos a preguntar de lo que ella denomina el cuerpo actoral en riesgo. Y ya un poco para ir terminando este volumen tan importante que nos da una mirada holística e integral de lo que es el relato de viaje, eh, Sofía, con muchísima inteligencia y sensibilidad, analiza los viajes y los niños, porque los niños también viajaban dentro de la literatura y viajaban realmente. Y también se dedica a las mujeres viajeras, que también es interesantísimo. Entonces, si querés, por favor, pasar a la próxima, María Eduarda, muchas gracias. Este también ya está. Y ya hacia el final, lo que es muy interesante, la próxima filmina, ¿qué es lo que ella hace? Una síntesis que resulta una muy buena mirada de los fenómenos de producción y de recepción de un género que siempre ha existido en la literatura, un género híbrido, fluido, dinámico. Y es muy también interesante la bibliografía y el apéndice bibliográfico. Entonces, esto es un poquito la historia, la estructura externa y un poquito del comentario de la estructura interna acerca de este libro que seguramente en algún momento quien se dedique al estudio de los relatos de viaje va a poder consultar. Entonces, dicho esto, pasamos a la parte más interesante del encuentro, que es este diálogo que hemos planeado que sea lo más dinámico posible. Y como de dinamismo se trata, la primer pregunta, Sofía, que me gustaría hacerte es, ¿desde cuándo te dedicas a este tema y cómo nació en vos escribir sobre relato de viajes? En primer lugar, ¿se me oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y todos, aunque veo solo compañeras, colegas. Muchísimas gracias, Gladys, por organizar el ciclo, por la importancia que tiene esta difusión que tú estás haciendo del hispanismo en la Argentina, por invitarme a mí por las palabras que has tenido, que son, yo sé perfectamente, dichas desde el corazón por una gran Mm, amiga, muy generosa, muy trabajadora, que a través de los años hemos compartido muchísimas mm, cosas. Muchas gracias a las que han colaborado para poder hacerlo a través de estos recursos que no siempre son todo lo amigables que uno quisiera, pero que con voluntad se van solucionando. Y
muchas gracias a todos los que asisten y que aunque no los puedo ver. Yo me veo de las cejas para arriba, no sé cómo me ven ustedes. Yo veo que tengo la cabeza cortada por No, aquí. No, te pero vemos bien, te vemos entera. me ven bien. Sí, Yo solo me veo las cejas y el resto no, pero no importa. Mientras me vean ustedes y me sí, oigan bien, entonces estamos bien encaminados. Me preguntabas, Gladys, ¿cuándo sí. comenzó mi interés por los relatos de viajes? Bueno, yo tuve de profesor en Madrid al gran estudioso de los relatos de viajes, en particular los viajes medievales, que fue don Francisco López Estrada. Ajá, En ese momento, a principios de los años 80, los relatos de viajes, como los de Marco Polo, el de Marco Polo, por ejemplo, eran patrimonio de los historiadores, los ujú, naturalistas, los antropólogos, porque se consideraba que desde el punto de vista literario no tenían suficiente interés. Y don Francisco lo que trataba de explicar y predicar con el ejemplo, porque hizo un extraordinario estudio de uno de los viajes medievales más importantes, la Embajada a Tamorlán, trataba de entusiasmarnos para que nos empezáramos a interesar en los aspectos literarios de los relatos de viaje. Cuando terminé la tesis doctoral y tuve que pensar en un tema postdoctoral, dije, "Mm, voy a ver estos textos que nos ha recomendado don Francisco". Estoy hablando del año 86, 87. Y fue así como empecé a leer este relato de viajes que tú acabas de mencionar, ujú, Las ujú, andanzas de Pero Tafur. Me ujú, fasciné. Me fasciné. Se lo comenté a don Francisco y don Francisco, que era muy generoso, se entusiasmó y empezó a mandarme separatas, me invitaba a su casa, bueno. Y entonces empecé a trabajar en el tema. Paralelamente, don Francisco había conseguido otros acólitos y en el año 95, una de estas discípulas, que es Antonia Martínez de la Universidad de ujú. Murcia, organizó un Sí. congreso a donde asistimos los que en ese momento éramos un puñado de pioneros. Ujú, Estaba Rafael Beltrán, estaba ujú, Joaquín Rubio Tobar, que desgraciadamente nos ha dejado. Bueno, de la Universidad de Murcia estaba Antonia, estaba ujú, Fernando Carmona. Bueno, no pasábamos de 12 o 14. Y lo interesante fue que ahí empezamos a intercambiar estas inquietudes que todavía estaban muy en germen, cada uno estudiaba distintos aspectos. No fue un congreso propiamente dicho, sino fue un simposio, porque solo ujú, ujú, hablábamos, dábamos conferencias plenarias todos, ujú, ¿no? ujú, Cada uno sobre su tema. Y entonces ahí empezamos a compartir experiencias, empezamos ver qué temas eran los que hacía falta profundizar, etcétera, etcétera. Y además nos hicimos amigos, lo cual es muy importante. ujú, Con Rafael Beltrán, con Antonia, con Luis Alburquerque, ujú, con Julio Peñate, la verdad somos ujú, amigos. Y luego aquí en Buenos Aires, cuando fui a la universidad, es decir, regresé a Buenos Aires cuando la Universidad de Mendoza me invitó Nicolás ujú, Bergen, que también ujú, había empezado a trabajar los aspectos literarios del relato de viajes. Conocí a Gladys y entonces poco a poco se formó esta red internacional que en ese momento, a mediados de los años 90, como les decía, nos podíamos contar con los dedos. ujú, Pero porque, y entonces yo, todo lo que en ese momento fui elaborando, fui presentando a otros congresos, fui enviando a revistas especializadas, lo reuní en un libro que también publicó la editorial Reichenberger, que es Poética del relato de viajes, ujú, donde formulo una serie de propuestas acerca de qué es el género, cuáles son sus aspectos fundamentales, cómo esos aspectos nos ayudan a analizar los textos. Es decir, que algunos temas
varios de los temas que trato en este, que precisamente se llama Derivaciones de una poética, es porque los comencé a tratar en esa poética del relato de Ujú, viaje y aquí lo sé, ¿por qué entonces sería la segunda parte? Esa ujú, fue la etapa pionera, entre los años más o menos 85, 95. Fue una etapa pionera de los estudios sobre los relatos de viajes, no solo por mi parte, sino por parte de todos los que habían decidido seguir el ejemplo y la prédica de don Francisco López Estrada, que como les decía, no éramos muchos. Pero ¿qué ha pasado? Que desde entonces, desde que salió en el año 97 la poética del relato de viajes, de mi autoría y otros trabajos de los otros colegas, el interés por este tipo de relatos se ha disparado. Primero, en los estudios. Cada vez más empezaron a aparecer discípulos que querían trabajar sobre el tema, ujú, luego iban apareciendo estudios, libros, se organizaban congresos, se publicaban números monográficos. En este momento, así como en el año 95 nos reunimos un grupo y prácticamente podríamos decir que teníamos a mano lo que se había hecho hasta ese momento sobre el relato de viajes, en este momento es imposible. En este momento hay que recurrir a una selección porque ujú, es inabarcable todo lo que se ha ido escribiendo, todo lo que se ha ido presentando en congresos, en simposios, bueno. Y eso por parte de los ujú, estudiosos, digo por ujú, parte del público. El público también cada vez está más interesado. Y a un interés del público responde un interés del mercado. Las ujú, editoriales publican relatos de viajes actuales, relatos de viajes del pasado, inéditos o los más conocidos, como mencionaba Marco Polo, que los reeditan, les pagan a viajeros profesionales como era Javier Reverte, a quien la editorial le pagaba para que hiciera el viaje y luego publicara el libro. Es decir, que, y ya sabemos lo que pasa con los medios. En una revista, en un periódico, aparecen crónicas sobre viajes y no digamos si encendemos la tele, la cantidad de programas que se basan en viajes y también las redes, los viajeros que van ujú, publicando sus experiencias. Es decir, que del año 97 al, yo diría, al 2017, por poner así una cifra redonda, el interés por los relatos de viajes, tanto de los estudiosos como de los lectores, como de las editoriales, por razones obvias, ha llegado a ser, ha llegado a tener un crecimiento exponencial. ujú, Por lo tanto, a la hora de trabajar, no hay más remedio que seleccionar. Seleccionar sí. lo que uno tiene a su alcance, lo que más o menos a través de sus colegas va conociendo. Ujú, Entonces, por eso decidí escribir estas derivaciones, ujú, porque el trabajo, el libro de 1997 ya necesitaba ser corregido y aumentado ujú, porque la sí. realidad era completamente distinta a la de 20 años atrás. Y la Ujú, pandemia y el encierro, que por una parte nos causó tantos problemas, en realidad fue mi manera de concentrarme y de trabajar en este libro y de también mantener el equilibrio mental. ujú, Y finalmente el libro fue publicado también por la editorial Rangenberg en abril del 2023 y ahora, bueno, ya ha empezado su andadura con esta presentación y sí, con reseñas que se están publicando. ujú, Así que, ujú. bueno, esa es la Es la historia historia, de sí. cómo entré en el tema y cómo ahora me encuentro con este desarrollo que, bueno, me parece que nos da muchas oportunidades para seguir trabajando y con más, con
horizonte mucho más amplio que el que teníamos nosotros a fines de los 80, principios de los 90. Sí, muchas gracias, Sofía. Y tenemos la impresión de que es muy querida esa poética para vos. ¿Qué logros, qué aportes crees que ese libro le dio a este género del relato de la literatura de viajes? Porque es pionera, es fundacional. Sí, la verdad, les cuento una anécdota. Como yo trabajé, como les digo, yo siempre buscaba el consejo de don Francisco López Estrada. Entonces un día le llevé todo lo que el borrador, digamos, de lo que yo había escrito, y se lo muestro. Le digo, bueno, mire, don Francisco, yo he hecho esto. Y me dice, bueno, la llamo dentro de unos días. Me llama y me dice, Sofía, publíquelo. Le digo, ay, no, don Francisco, no, no, publicar, no, todavía no. Me dice, ¿No? mire, Sofía, usted ha alcanzado con este trabajo un punto que es necesario que lo dé a conocer. ¿Y sabe por qué? Porque como este tema todavía no ha sido suficientemente estudiado, usted va a abrir un camino y es importante que lo haga. Ay, pero don Ujú, Francisco, ¿le parece? Sí. Era, cuando decía así, era así. era Bueno, y por así. eso lo publiqué en el 97. Y Ujú, la satisfacción fue ver que, empezando por el propio don Francisco, que le mandé una carta conmovida, que me empezaron a citar. Me ujú, empezaron a citar ujú, López Estrada, todos los colegas ujú, que me ujú, refería antes, Luis Alburquerque, Rafael Beltrán, y que ujú, se acercaban jóvenes como los que tú mencionaste, Gladys, Mariano ujú, ujú, García, eran ujú, alumnos míos de la UCA, ujú, Mariano García, Marcela ujú, Pesuto, Lucía Pupo, que se acercaban para pedirme que dirigiera trabajo sobre los relatos de viajes. ujú, Me enteraba ujú, que, por ejemplo, Rafael Beltrán tenía una alumna, una chica polaca, Carolina Sigmund, que su tesis sí. doctoral la basó en mi libro, y ella lo Ujú, dice, ¿no? Ay, sí, no sé, sí, aquí ha pasado algo sí. raro. Ah, pero desde el punto de vista teórico, ¿qué aspecto le llamaba la atención y golpeaba a los investigadores? ¿Qué Bueno, fue lo que descubriste que pudiste sistematizar? sí, yo sigo hablando a pesar de que ya no las veo. Nosotros te vemos muy bien. Bueno, yo no las veo, sí, solo veo un gran letrero en la pantalla que pone Zoom. Así que bueno, sigo hablando. Si de repente no me oyen, me avisan. Bueno, lo que yo Dale. propongo, mi propuesta fue que ante este vacío que había para el estudio de los aspectos literarios del relato de viajes, me di cuenta que el problema estaba en que los estudios que hasta ese momento eran los más habituales para el análisis de texto, que eran los de la semiótica estructural, se ocupaban siempre de la narración. Bueno, ya conocemos el libro clásico de Barthes, ¿no? Eh, la, Ujú, la estructura, los estudios sobre la estructura del relato. Y todos ellos se ocupaban de la narración, pero no se ocupaban de la descripción. Si se ocupaban de la descripción, era como, según decían los clásicos, anquilla narrationis, al servicio, ujú, algo que estaba al servicio de la narración. Ni, por ejemplo, creo que fue Greima que decía, se puede narrar sin describir, pero no se puede describir sin narrar. Es decir, siempre la descripción era dejada a un lado. Y yo me di cuenta, y en eso me ayudó un artículo de Dorra, ajá, el teórico sobre el análisis del discurso, que la narración es tan importante, perdón, la descripción es tan importante como la narración. Lo que pasa es que hay toda una serie, todo un corpus de textos donde lo más importante es la narración, pero hay otros
como los relatos de viajes, donde lo más importante es la descripción, donde la narración es apenas un hilo, en la mayoría de ellos, es apenas ujú, un hilo que va relacionando distintas descripciones pueden ser de una ciudad, de la naturaleza, de un tipo humano, bueno, todo lo que puede ir viendo es un viaje de costumbres, de, de instituciones. Por ejemplo, a Pelota Full le interesa mucho todo lo relacionado con la justicia, cómo se imparte justicia en otros países. Bueno, entonces, todo esto, si, por ejemplo, leemos, me refiero siempre a Marco Polo porque es un libro canónico, ¿no? Nosotros leemos los viajes de Marco Polo y en realidad lo más importante es todo lo que él fue viendo y que nos va describiendo, como decía antes, las ciudades, la naturaleza, las costumbres, las vestimentas, las comidas, los conflictos que podía tener un país con otro, pero no tenemos una historia de Marco Polo como si tenemos una historia de Don Quijote o de Odiseo. Entonces ahí es donde yo dije, me parece que las características van por aquí. ujú, ujú, Tenemos escrituras del viaje, escrituras sobre el viaje, tenemos toda una serie de escrituras, pero tenemos una literatura de viajes que abarca, por supuesto, la Odisea, Don Quijote, las novelas picarescas, las novelas caballerescas, bueno, todas aquellas novelas, si llegamos si nos adelantamos al siglo XIX, las aventuras de Mr. Pickwick, es decir, que son novelas, narraciones, donde lo más importante son las aventuras que influyen en la vida del viajero. En el caso de Don Quijote, bueno, todos los encuentros que sabemos que tiene, todas sus aventuras. En el caso de Odiseo, esa lucha con Poseidón que permanentemente trata de impedir su regreso a Ítaca. Lo que Bremont llamaba situaciones de mejoramiento y empeoramiento. El viajero pasa por una serie de experiencias de mejoramiento, de empeoramiento, hasta llegar a un desenlace. Don Quijote muere después de haber adquirido la sabiduría y Odiseo recupera su trono de Ítaca. Esto es la literatura de viajes. ujú, Pero el relato de viajes precisamente deja de lado o los menciona muy por encima o de manera esporádica esos procesos de mejoramiento y empeoramiento del personaje, porque lo que importa son los modelos de mundo, esos fragmentos ujú, de mundo. Yo les digo fragmentos de mundo porque el mundo nunca se puede describir en su totalidad, aunque algunos viajeros creían que lo hacían. ujú, Pero, por ejemplo, Tafur en la Edad Media, él estaba convencido que prácticamente había descrito todo el mundo después de su viaje de 3 años por los continentes que se conocían en ese momento. Pero estos fragmentos de mundo, o modelos de mundo, son lo más importante. Yo digo que a veces parece como un friso, porque al no encontrarnos con una trama narrativa de empeoramientos y mejoramientos de un personaje que desembocan en un desenlace, lo que sí nos encontramos es una serie de descripciones que van construyendo ese modelo de mundo. Es un espectáculo. Y esto lo decía un gran viajero como Sarmiento. ujú, Decía que él viajaba deslumbrado por el espectáculo que se desplegaba ante sus ojos. Yo creo que es una espléndida definición de lo que pasa con el autor de un relato de viajes. ujú, Lo que hace es
ir describiendo ese espectáculo que se va desplegando delante de sus ojos. Y ese espectáculo es más importante que sus propias aventuras. Cuando interviene, a veces, todos los viajeros en algún momento narran alguna aventura, bueno, por ejemplo, en los naufragios, en los relatos antiguos, antiguos, los naufragios, las tormentas son importantes. Ujú, El viaje de San Pablo, por ejemplo. ujú, Pero, pero una vez que se calmaron los elementos y que la nave continúa su andadura, ya otra vez entramos en el plano de las descripciones, que llegaron al puerto ujú, tal y que de ese puerto los recibieron de tal manera o de tal otra, etc. ujú, Entonces yo lo primero que planteo en este libro, en el primero, y luego lo desarrollo, siempre lo he vuelto a desarrollar como base lo que yo creo que puede ser un aporte, es que tenemos las escrituras del viaje y dentro de ellas la literatura de viajes que de Odiseo, de la Odisea en adelante, son estas narraciones donde el viaje está al servicio de la aventura existencial del ujú, personaje y los relatos de viajes, donde la aventura existencial queda subordinada al espectáculo del mundo. ujú, ujú. Entonces, Perfecto. esta es mi primer aporte, creo, y que Ujú, no, como hasta ese momento, después sí, este tema ha sido retomado, desarrollado, matizado, pero en ese momento no se hablaba de la descripción. Y no se hablaba de la descripción porque los estudios del discurso a la descripción la dejaban siempre en un segundo ujú, lugar. ujú. Sí, era la Y, hermana menor, la perdón, Cenicienta un poco, la era la hermana hermana, menor, sí, la sí. Cenicienta de los estudios. Exactamente. Ujú, Y si pensamos en la expresión latina, ancilla narrationis, es la sirvienta de la narración. ujú, Anquilla narrationis, sirvienta de la narración. Entonces yo en mi libro lo di vuelta la expresión latina y propuse que para los relatos de viajes consideremos a la narración anquilla descriptionis. La narración es la sirvienta de la descripción en el relato de viajes, porque la ujú, ujú, narración es un hilo, es una trama que va uniendo esas distintas imágenes, esas distintas descripciones, pero que no tiene ni de lejos la ujú, trascendencia que puede tener en la ujú, literatura de viajes, ujú, evidentemente. Las descripciones de Homero o de Cervantes son extraordinarias, pero mucho ujú, más importante es la trayectoria vital de los ujú, protagonistas. ujú, Ese es un ujú. aspecto. No sé, Perfecto. para que no seguir Sí, hablando no, no. sola, Y que no parezca un sí, monólogo, no sé bien. si quieres hacerme Y alguna otra pregunta. pensando, sí, pensando en este nuevo libro, ¿cuál crees que es uno de los aportes? Bueno, mira, sí, como en el primero, yo sobre todo hice hincapié en esta importancia de la descripción y incorporé una serie de ejemplos para demostrar lo que acabo de decir y que, bueno, esta importancia porque hay otra cosa cuando hablamos de descripción, entonces inmediatamente tenemos que pensar en las intenciones del viajero, porque como no puede describir todo lo que ve, selecciona. Y ya detrás de esa selección, ya nos está de una manera solapada demostrando cuáles son sus intereses. Entonces, a partir de esta selección, qué es lo que describe, qué es lo que deja pasar, a lo mejor sí lo menciona,
pero no lo describe con mucho detalle, o qué es lo que directamente calla. Y uno dice, pero, por ejemplo, Tafur, un caballero, no describe ni un solo torneo. Claro, como iba a describir los torneos si estaban prohibidos por la iglesia. Era muy astuto Ah, Tafur. Él no iba a quedar mal con sus ujú, protectores. Pero ujú, en cambio sí describe, como decía antes, por ejemplo, la manera de impartir justicia y ujú, ni la hospitalidad, bueno, todo lo que eran los valores de la época. Bueno, entonces vuelvo ujú. a tu pregunta, Gladys. Sí. Eh, este, esta selección, lo que yo pude comprobar es que no solo, y el ejemplo que acabo de dar de Tafur lo ilustra, no solo nos demuestran los intereses del autor, sino también los intereses de sus receptores. Mm, Y aquí otra diferencia con la literatura de viajes. Joseph Conrad escribe el corazón de las tinieblas de espaldas a lo que eran las grandes utopías de su siglo. Como novelista, él se da cuenta de que esas utopías están a un paso de fracasar, como de hecho mm, fracasaron durante la Primera Guerra, y entonces escribe una obra donde todo lo que eran las expectativas de la época quedan desmentidas. Y tenía razón, desgraciadamente. Esas utopías todas fracasaron con la Primera Guerra. En cambio, el autor de un relato de viajes busca llegar a su público y trata de incorporar a su obra lo que son los intereses, las inquietudes, mm, las expectativas del ujú, público, ujú, porque eso garantiza su éxito. ujú, En su libro o su relato, bueno, va a tener un público, va a tener lectores, espectadores, si hablamos de la televisión, en la medida en que los receptores se sientan satisfechos con esas descripciones que satisfacen inquietudes, satisfacen su ujú, curiosidad, satisfacen, por ejemplo, como punto de comparación con su propia sociedad. Es decir, que hay expectativas, hay inquietudes, hay curiosidad, hay deseo de ujú, disfrutar, hay deseo de viajar de la mano de aquel que ha ujú, podido hacerlo, ujú, ujú, que sus descripciones les sirvan como para estar a su lado en el momento en ujú, que se pasa por determinados sitios. Y entonces, este es un aspecto. ujú, El ujú, autor de un relato de viajes siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, porque siempre hay alguna excepción que confirma la regla, en la gran mayoría de los casos está en contacto, es como un reflejo de lo que su público, su horizonte de recepción quiere encontrar en su relato. En cambio, el novelista, si quiere escribir de espaldas al público, de espaldas a su ujú, sociedad, pues ujú, son sus propias inquietudes ujú, y deja a un lado el horizonte de recepción. ujú, El autor de un relato de viajes no, pero hay algo más. Aparte de que el viajero, por ejemplo, Perotafur, que seguramente como caballero que era, habrá asistido a torneos, eso no cabe la menor duda, porque de esto habla Ricoeur, los caballeros viajaban y iban a asistir a los torneos. Él sabe que si lo lee su protector, que era el obispo Cartagena, inmediatamente iba a rechazar un texto que hablara de torneos cuando la iglesia los acaba de prohibir. ujú, Entonces, hay algo más, no son solo las propias expectativas, sino las expectativas de quienes tienen poder para que ese relato sea conocido o no. Otro ejemplo de la Edad Media.
me parece importantísimo por lo ilustrativo. El- Cuando en el siglo XIII se envían embajadores a los tártaros, porque los Ujú. tártaros se habían vuelto una amenaza muy Total, grande, sí. entonces los cuatro embajadores, que son cuatro franciscanos, Ujú. viajan a la tierra de los tártaros, estaban convencidos ellos y su público de que iban a encontrar las famosas mirabilias, que iban a encontrar seres monstruosos que a lo mejor tenían los ojos en el pecho, o que tenían un solo pie enorme, o que tenían, era la mitad hombre y la mitad macho cabrío, etcétera, etcétera. Claro, no los encontraron por razones obvias. Entonces se encontraron una una estrategia que me parece sensacional. Decían, nosotros no los vimos, pero hablamos con gente muy sabia que sí los había visto, Ujú. con lo cual no faltaban a la verdad, ellos no los vieron, pero tampoco defraudaban a ese público, que, Ujú. por ejemplo, quienes habían leído las etimologías de San Isidoro de Sevilla, un Ujú. sabio, un santo, estaban convencidos de que existían esos seres que en realidad estaban, Plinio el Viejo los tomó de la mitología Ujú. hindú y entonces luego fueron tomados como seres reales. Bueno, hay todo un proceso ahí que no hay tiempo para referirme, pero bueno, a través de esos mitos que Plinio el Viejo los presenta como reales y pasan a la Edad Media, y hombres considerados los grandes sabios como San Isidoro de Sevilla los incluyen en sus enciclopedias. Si estos franciscanos volvían diciendo, no, no existen, era un escándalo, era un escándalo. Pensaban o que estaban mintiendo o que a lo mejor no habían hecho el viaje, no podía ser que no los vieran. Entonces encontraron esa estrategia. Sí, no, Oh. no, nosotros no los vimos, pero, y los cuatro dicen lo mismo. Los cuatro, cada vez que llegan al capítulo de los monstruos, dicen que no los encontraron, los buscaron, pero no los pudieron ver, pero hablaron con gente que muy sabia que sí los había visto. Ujú. Y Ujú. este truco, pensamos, bueno, que es algo propio de la Edad Media, algo de esta mentalidad que estaba tan convencida. No, en la actualidad hay periodistas como Martha Gellhorn, la mujer de una de las mujeres de Hemingway, que cuenta que le pasa lo mismo con las ideologías, que cuando el público está convencido de determinada ideología para hablar dentro de un país, ese país lo ve como prototipo de algo. Ujú. El periodista tiene que hacer un poco lo que hacían los embajadores medievales. Buscar la manera de no faltar a la verdad. Es decir, no, ese país, por ejemplo, no es un paraíso. Por ejemplo, no, yo no encontré un paraíso. Pero como no puede decir, no, no encontré un paraíso, encontré algo que era muy diferente, entonces recurre otra vez a estrategias de contar, pero hasta ahí no más. Ujú. Y buscar el modo de esquivar una descripción muy realista, porque para su horizonte de recepción va a ser tan fuerte el choque que Ujú. directamente va a chocar con un rechazo. Ujú. Ujú. Y esto, tenemos dos ejemplos extremos, ¿no es cierto? El siglo XX es la época de que viaja Martha Gellhorn y los embajadores medievales. Pero en el medio nos encontramos lo mismo
por ejemplo, con los viajeros de la Ilustración, porque los viajes del Capitán Cook, por ejemplo, siempre se consideró que el libro cuenta los viajes del Capitán Cook. No, ese libro es una recopilación de diarios de otros marinos que viajaban con el capitán y que fueron convertidos en libros por un escritor profesional. El almirantazgo inglés los entregó a un escritor profesional y na- aparecieron estos viajes del capitán Cook, donde se trató de proporcionar al público británico del siglo XVIII una imagen del capitán Cook, una imagen de sus viajes, una imagen de sus Ujú, aventuras, acorde con sus expectativas. ujú, ujú, Y ahora sí, se han publicado los diarios están en internet, se han publicado los diarios de los que fueron recopilados y adornados en lo que se conoce como ese libro que pasó a la historia, Los viajes del Capitán Cook. ujú, Y ujú, y de esto, es decir, hablamos en la media ilustración siglo XX. Pero una de las cosas en las que yo insisto en el segundo libro, sobre todo, porque en el ujú, primer libro a lo que menciono el hecho de que los viajeros hacen una selección de aquello que ven, de que tienen en cuenta, por ejemplo, en el caso de Tafur, que no quiere chocar con las prohibiciones de la iglesia, pero no profundizo el tema. Pero ujú, he dado cuenta de que es muy ujú, importante, y que ujú, ahora, con los problemas de la cancelación, también hay viajeros que hay temas que prefieren no tratarlos, no tratarlos, porque ujú, tratar ese tema es chocar contra por lo menos con un grupo de receptores. Y un grupo de receptores que tiene poder, porque ujú, hay dos tipos de poder. El poder de quien, por ejemplo, les pagaba los viajes, los príncipes europeos que les pagaban los viajes a los embajadores a la tierra de los tártaros, o el periódico que le pagaba los viajes a Martha Gellhorn, pero ujú, luego están los que tienen un poder como el almirantazgo inglés respecto a Cook, un poder que es más de tipo político. ujú, Entonces, el viajero, a la hora de escribir, en el mismo momento de la producción, tiene en cuenta qué público es el que está, ujú, el que va a leer su obra y qué ujú, actitud va a tener y ujú, en qué puntos es mejor guardar silencio ujú. o pasar por encima, buscando estrategias como eso de sí, sí, yo conocí gente que los vio, yo no, pero conocí. Entonces, esto es muy importante en el relato de Ajá, viaje. Para terminar, bien. pongo un ejemplo. Tiene una actitud pesimista respecto a la naturaleza. Para él la naturaleza no es, como decían en el siglo XIX, una maestra de vida, no, es una madrastra. Y el ser humano puede parecer civilizado, pero hay situaciones en que directamente actúa llevado por su cerebro reptiliano. Es decir, todo el pesimismo que él tenía lo volcó en el corazón de las tinieblas. En cambio, Reverte, no. Reverte era un hombre optimista que creía en la civilización, creía en los principios de la modernidad. Ujú, Entonces, viaje por el mismo sitio, pero en un caso de un autor que le da la espalda a las utopías de su tiempo y habla de su pesimismo, y en el caso de un hombre
un español que comparte el optimismo sobre todo de la época de la transición española, en esos valores de la modernidad, que eran los valores de su público. Mm, ujú, ujú. Ahora, Sofía, ya que Dime, hablas tanto del público, ¿cómo sí, explicar que vos te dedicas a estudiar los viajes de los niños y los viajes sí, de las mujeres? ¿Cómo sí. entra? ¿Cómo le das lugar? Bueno, mira, es una cuestión de tiempo, porque a medida que yo avanzaba en el estudio de los relatos de viajes, me iba dando cuenta de que había lagunas. Por ejemplo, respecto a las mujeres. Por Ah, ejemplo, sobre todo en esa época, en los años 90, ¿no? Ahora no, ujú, ahora hay muchos libros sobre los viajes de las sí. mujeres, pero hace 25, 30 años no había. Es decir, había algunas viajeras, bueno, eran más conocidas que otras, pero por lo general no era un tema que se abordaba. Entonces, Ajá, por eso me interesó a medida que iba ampliando mi propio ujú, panorama, mi propio universo de discurso, empezar a investigar los viajes de las mm, mujeres. ujú, Y sobre todo las mujeres en la Edad Media, porque algo que me ha interesado a través de los relatos de viajes es demostrar la cantidad de clichés que han existido y todavía existen sobre la Edad Media, que como si hubiera sido, bueno, conocemos el cliché de la época oscura, donde había como una pereza mental para conocer, no, todo lo contrario, en la Edad Media había una enorme curiosidad y se viajaba muchísimo. ujú, Uno se ujú, pregunta, cómo tenían esa voluntad para ujú, vencer terribles dificultades? Porque no era fácil viajar, sin embargo viajaban muchísimo. Y yo lo que veía era que al lado de los hombres viajaban las mujeres. En una peregrinación, en los cuentos de Canterbury de Chaucer, hay tanto hombres como mujeres. Y hay ujú, una mujer como la priora, que es una mujer muy educada, muy dulce, que canta muy bien, y está la comadre de Bath, que cuenta ujú, con un lenguaje muy explícito cómo era la vida al lado de sus cuatro maridos, y que el ujú, menor era 30 años menor que ella. Bueno, entonces, ahí hay un ejemplo como en las peregrinaciones viajaban juntos hombres y mujeres. Pero luego, por ejemplo, en el libro de Tafur aparecen muchísimas mujeres. Aparece la mujer de un mercader que viajó con ella y que dio a luz a todos sus hijos durante los años que duró el ujú, viaje. ujú, Niccolo da Conti era un mercader ujú, italiano. Y luego las abadesas, como ujú, Hildegarda de Bingen. Hildegarda ujú, de Bingen viajó para predicar, ujú, pero para predicar la pureza de la iglesia, porque era un momento en que en la ujú, iglesia había una serie de problemas y ella pidió permiso al Papa para predicar y viajó para irse deteniendo en todas las ciudades alemanas y en la Plaza de Mayor, la plaza de la iglesia, predicar una reforma del clero, una mujer. Y luego ella fue abadesa y como abadesa fundó otro monasterio que estaba alejado del suyo y iba y venía todos los días por el río. ¡Buah! ujú, Y a los 80 años viajó para discutir con el arzobispo de Maguncia porque había habido un problema con un caballero que habían enterrado en su monasterio y el arzobispo quería que lo desenterraran. Ellas, con 80 años, a caballo, se ujú, fue a Maguncia y logró convencerlo al arzobispo ujú, de que el cuerpo de ese caballero estaba en sagrado y no se podía tocar. Bueno, y ujú, así, bueno, interesante. el Leonor de Aquitania, muchísimas, Ujú, muchísimas. Otras más ujú, modestas, como las juglaresas, la juglaresa ujú, María Valdeira.
Bueno, ujú, esto hablando de la Edad Media, y luego las mujeres que vinieron a América, Isabel de ujú, Clara, doña Mencía Calderón, que fue la ujú, tercera adelantada en el Río de la Plata, y así seguimos, 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 ujú, hasta ujú, llegar a la época actual, y cada vez más mujeres viajeras, más mujeres que vivieron, pero aventuras difíciles, pasaron por ujú, aventuras dificilísimas, ujú, y eso no las asustó. Y, ujú, y algunas escribieron sus memorias. Y ujú, luego, cuando ya había visto, claro, empecé a ver que algunas mujeres a lo mejor viajaban con sus hijos. Entonces, ujú, dije, bueno, ¿y qué pasa con estos niños? Nadie me los menciona. La pobre mujer de Niccolò da Conti, que iba dando a luz por el camino, bueno, no sobre el camino, pero digamos, en sitios impensables. Y esos niños viajaban con sus padres y continuaban el viaje. ujú, Entonces empecé ahí a investigar un poco y me di cuenta de que tan al lado de los viajeros, hombres, estaban las mujeres y estaban los niños. Y que desde la antigüedad en adelante, a través de distintas épocas, tenemos niños viajeros y niños que son protagonistas. Tú te has ujú, referido a Lazarillo de Tormes y ujú, luego tenemos novelas donde ya que en el siglo XIX, novelas juveniles con niños viajeros como las de Héctor Maló, que están en la colección ujú, Robin Hood. Yo las leí, ujú, no sé, cuando tenía 11 12 años, me quedé fascinada y hasta la volví ujú, a leer ujú, para el libro, ujú, porque un sin familia es un niño que, como Lazarillo de Tormes, sus padres lo entregan porque no tienen cómo mantenerlo, y la otra es una niña, eh, porque en la historia del niño es en familia, la historia de la niña sin familia, porque es una niña que se queda sin familia. Y entonces va a trabajar en una fábrica y bueno, y es todo lo que es primero llegar a la ujú, ciudad, porque ella viene del campo, hasta que llega a la ujú, ciudad, llega a la fábrica, luego allí en la fábrica, claro, es la época de la industrialización, en el siglo XIX. Bueno, final feliz porque ¿quién era el ujú. dueño de la fábrica? El abuelo. Bueno, esos finales felices porque es literatura juvenil del siglo XIX. Sí, Y luego ajá. tenemos historias como la de Pinocho, que es un cuento infantil, pero un cuento infantil donde ya aparece el problema del crecimiento. Y Ujú, estamos ya en el límite del siglo XIX, del siglo XX, y entonces ya aparecen los conflictos psicológicos. Y el conflicto de Pinocho, que nosotros lo conocemos muy edulcorado a través de Disney, pero en la obra de Collodi es un conflicto muy duro el del ujú, crecimiento. Y luego el de ujú, Peter Pan. Peter Pan no quiere ujú, crecer. ujú, Es decir, que ya así como antes, en los viajes de, por ejemplo, de Lazarillo o del niño de Héctor Maló, son problemas más bien de subsistencia, son los problemas de la pobreza, o la niña esta que tiene que ir a trabajar a la fábrica, es decir, son problemas externos. A fines del siglo XIX empiezan a aparecer los problemas ya psicológicos relacionados con el crecimiento. Y así hasta el día de hoy. ujú. Entonces, por Bueno, eso, tanto el tema de las mujeres como el tema de los niños fue surgiendo a medida que iba leyendo y me iba dando cuenta de que había lagunas. bien, muchísimas gracias y un poquito para ir terminando. Si Dime, tuvieras la posibilidad de escribir un tercer libro sobre esta sí, temática, ¿qué sí. temas incluirías? Bueno, hay muchas lagunas. Hay lagunas, por ejemplo, respecto a las otras artes. Yo de lo que me ocupé también fue del género teatral, porque es todo un desafío para un autor en el espacio de un escenario
relatar un viaje por el mundo. Mm, Entonces, por eso en el libro hablo del género teatral. Pero, por ejemplo, tenemos los viajes a través, bueno, el cine. El cine es una meca, porque tenemos las road movies y road movies de todo tipo, bueno, la clásica, la mm, de Jack Kerouac, En el camino, pero también tenemos viajes de niños. Hay una que trabaja Nicole, Kidman. John Reno, y la Ajá. niña es la que hizo El Cisne Negro. ¿Cómo se llama esta actriz? Natalie Que Porter, bueno, la esta niña, Natalie que Porter. en ese momento, es decir, en el cine negro ya es una adulta, pero en esta película que trabaja con Reno, tiene unos 10 años, y, realmente es una película espléndida, espléndida. No me acuerdo ni el nombre de la película, pero yo creo que ella se llama algo, Nicole Portman, creo que se Sí, llama. El perfecto asesino, aquí nos dice Ahí está. Mariela. Ahí está, es muy buena y la mirada de la niña es algo inagotable para, Ujú, pienso yo, ¿no? Para trabajar. ujú, Este ujú, es un tipo de viaje, es decir, un tipo de discurso, el discurso ujú, cinematográfico. ujú, Luego tenemos el discurso pictórico, ujú, los viajes a través de la pintura. Hace poco ha salido un libro, les voy a decir bien el título, se llama Ciudades Observadas, y es de un arquitecto, Alberto Bellucci, que escribe sus diarios de viaje, mejor dicho, compone sus diarios de viaje a través de dibujos, croquis, ujú, acuarelas. Él es arquitecto y es pintor, y, y entonces dice que más que escribir, él ante una ciudad, en este caso habla de ciudades, tiene de otros libros sobre otras temáticas, pero que cuando llega a una ciudad ve un rincón que por alguna razón le llama la atención, y más que describirlo a través de la palabra, inmediatamente saca sus materiales de pintura de los que nunca se desprende y hace un croquis o una acuarela ujú, y luego publica sus libros, que son viajes, pero narrados a través de la pintura. ujú, Y ujú, a nosotros, como argentinos, nos interesan muchísimo los cuadros de los pintores viajeros del siglo XIX, los que como Palier, como Pellegrini, como Rugendas, eh, eran viajeros franceses, ingleses, Rugendas era alemán, que quedaban deslumbrados con este mundo que para ellos era absolutamente exótico, ujú, y pintaron escenas gauchescas, ujú, pintaron viviendas, pintó un malón, ilustró La cautiva de ujú, Echeverría. Y es decir, que para hablar del siglo XIX, el argentino y el hispanoamericano en general, porque ujú, algunos de ellos después viajaban a otros países, pero bueno, por el argentino, que es el que nos ujú, interesa, a través de la pintura de estos pintores viajeros, tenemos una mina inagotable. Y ujú, el tercero, que es el que más me interesa a mí y es el que me gustaría integrar en otro libro, o por lo menos publicar un estudio, es la música. Porque ujú, también hay muchos viajes narrados a través de la música, sobre todo de los ujú, románticos. Franz ujú, Schubert tiene una colección de Lieder, la canción de cámara alemana, que se llama Viaje de invierno, que es maravilloso. Son poemas sobre el viaje que realiza un hombre que ha sido abandonado por su amor, y lo realiza en invierno. Y claro, estamos hablando del romanticismo. El paisaje se vuelve un espejo de su alma. Si ese paisaje ujú, invernal es como un paisaje
de su alma Ujú, desolada después del abandono. Y entonces ujú, tenemos el poema, pero tenemos la maestría de Schubert para reflejar a través de la música esa desolación del paisaje invernal. Y los románticos, que eran muy afectos a este tipo de espejo, ¿no es cierto? Naturaleza, o, espíritu, tienen muchas ujú, descripciones de viajes en distintas ujú. circunstancias, donde la música es indispensable. Es indispensable porque es ilustrativa del viaje. Ujú, ujú. Así que, bueno, creo que quedándonos 15 minutos es un buen momento para pasarle la palabra a los y las asistentes, después de haber tenido una preciosa muestra de cómo una gran investigadora piensa un objeto de estudio y a través de tantos años de búsqueda lo puede concretar de una teoría, en este caso sobre el relato de viaje. Hemos visto con Sofía de qué manera nació en ella esta lectura que al principio era ingenua, pero que después se hizo lectura inteligente para meterse en las venas abiertas de los textos, de unos textos que nos permiten partir de la antigüedad latina hasta la actualidad con un intento y un esfuerzo de historiar el género, de caracterizarlo, de ir haciendo tipologías de relatos de viaje y de ir de alguna manera fortaleciendo una teoría de las cuales ella es una de las máximas representantes. Así que nos sentimos muy agradecidos y honrados con esta presentación que vamos a cerrar con un aplauso virtual para dar lugar a las manos alzadas. Muchas gracias, Sofía. No, gracias a ti, Gladys, y a todos los que han estado presentes. La verdad es Bien, que es pero muy no te nos vayas, agradable. Sofía. No te nos No, vayas, no que me voy. ahora que Sigo pasamos, sin ver nada, es horrible, sí, porque debe quisiera ser ver las problema de tu caras. cámara. A lo mejor te has A puesto ver, mira, eh, vos, si como, me dais un momentito, voy a ver sí, si tengo aquí algún icono que pueda. A ver. mientras tanto, si alguno de los presentes quiere ir pensando Sí, alguna sí. intervención, alguna pregunta, algún comentario. Ay, Karina ahí valientemente, nuestra damisela medieval, con una de sus máximas viajeras, tiene la palabra. a ver, Bueno, yo Sofía, les. no sé si ya ves, Sofía, o no. Si no, No, sigo sin ver nada. bueno, soy Karina Subillaga. Bueno, Ah, hermosa, hola, Karina. hola, ¿Cómo te va? hermosa la presentación. No te voy a hacer una pregunta de medieval, porque me quedé pensando en esto que mencionabas ahora al final sobre el registro audiovisual, ¿no? Sobre los registros Ajá, audiovisuales. Y me quedé sí. pensando y quería preguntarte si la posibilidad de registro audiovisual, ¿no? A partir en el siglo XX de las fotografías, de las filmaciones, etcétera, cambió o cómo ves que cambió esa posibilidad de registro audiovisual la escritura, ¿no? La escritura, esto que llamas escritura de viajes. Si hubo algún cambio en cuanto al contenido, la temática en sí. Claro, de alguna manera la imagen que puede emplearse, por ejemplo, a través de la fotografía, Javier Reverte, en su libro sobre Vagabundo en África, sobre el viaje por el Congo, incluye muchísimas fotografías y él dice que para él su cámara es como un alter ego, ¿no es cierto? Y entonces esto de alguna manera los libera a los escritores, a los viajeros, porque ya no hace falta esmerarse en describir lo desconocido, que era lo que tenían que hacer antes del siglo XIX
bueno, ya en el siglo XVIII había viajeros que acompañaban, por ejemplo, a los naturalistas para dibujar perfectamente un ave, una flor, lo que fuera. Pero en la Edad Media tenían que recurrir a una estrategia que era reunir elementos conocidos para dar una idea de algo desconocido, porque no tenían otra alternativa. Y, por ejemplo, en Tafur son famosas las descripciones del elefante, del cocodrilo, de la jirafa. Yo no sé qué era lo que se imaginaban los lectores de Tafur, porque él hace lo posible, por ejemplo, para describir a la jirafa, ese animal con un cuello tan largo, dice un cuello muy largo y tiene cara de ciervo, pero tiene la piel cubierta por manchas marrones y tiene el rabo como el de un oso. Yo no sé lo que se habrán imaginado los que lo leían, pero esto hasta el siglo XVIII más o menos, hasta el siglo XVII vamos a decir, no había más remedio que recurrir a los aspectos conocidos y reunirlos para tratar de dar una idea de lo desconocido. La fotografía los libera, porque si bien las descripciones siguen siendo importantes, son más literarias, entre comillas, digamos, que dan más lugar para que el escritor, por ejemplo, Reverte, hable de sus sensaciones, de, por ejemplo, en un mercado, como dice, la fascinación por esta mezcla de olores, y habla mucho de las sensaciones, pero no, ya no tiene necesidad de, de tratar de describir visualmente algo que lo puede hacer con la fotografía. Entonces creo que en ese sentido los soportes audiovisuales han liberado a los escritores para que puedan hablar más de otras sensaciones, no la sensación no el sentido de la vista, sino, por ejemplo, el olfato, que ese sí, no tiene otra manera que recurrir a una descripción absolutamente subjetiva. No sé si he contestado. Sí, 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 y sí, me quedé pensando además en esto, como de alguna manera, pero de alguna forma sí me lo decís en esto, respondés la pregunta, ¿no? En lo que decís, acerca del que cambie también el horizonte de recepción, ¿no? Porque ya no está ese buscar conocer la verdad por parte del oyente Ujú. o del lector, y entonces, claro, hay un afán tal vez más literario, ¿no? En ese relato de viaje. Y el espectador es el lector, tal vez, de ese escritor que lee ese relato esa escritura de viajes como puede leer una novela de ese escritor, ¿no? Hay como una Sí, confluencia, tal vez, sí, interesante. hay una inquietud por conocer, pero es que no es lo mismo que cuando era muy reducido el número de los que podían, por ejemplo, viajar a Oriente. El viaje a Oriente, los viajes exóticos, eran algo que no estaba al alcance de mucha gente. Ujú. Y entonces, por supuesto, ya lo comentaba respecto a los embajadores que fueron a la tierra de los mongoles, pero ahora el viaje, eso es lo curioso porque, bueno, lo curioso no, algo que forma parte de nuestro entorno, el viaje ya casi se ha vuelto un derecho. El que alguien, y sobre todo aquí en nosotros, ¿no? En la Argentina, viajar casi se considera un derecho. Yo tengo que salir del país, yo tengo que conocer. Los jóvenes viven pensando. He tenido la experiencia en la UCA que cuando venían los chicos del último año del colegio a tener la charla informativa antes de entrar en la universidad, lo primero que me preguntaban es, ¿y cuándo podemos hacer intercambio de materias? Era lo Sí. primero que pensaban. Si podían viajar a otra universidad para cursar una materia en otro país.
de 17 años. Decía, bueno, chicos, primero ingresen, luego esmérense en el primer año y después vamos a ver qué posibilidades hay de hacer un intercambio. Pero ya su idea era que tenían que viajar. Y es algo que está muy en el imaginario actual. ¿Cómo no voy a viajar? ¿Cómo no voy, no voy a salir y entonces, precisamente como cada vez hay más gente que viaja y cada vez hay más gente que conoce, entonces el autor del relato de viajes ya no se dirige a un público al cual le tiene que explicar cómo es una jirafa. Es un público que quizá está más preocupado por las formas de vida para compararlas con la propia. Claro. Y Muchas gracias, Sofía. eso yo creo que es. Y luego esto plantea un problema, me has hecho acordar. Nosotros, voy a pasar un pequeño chivo. En la revista en la UCA, a la cual se refirió Gladys, vamos a publicar un monográfico sobre relatos de viajes que ya está en marcha. Y Dios mediante, Gladys va a participar. Y Dios mediante, espero que viene, lo puedan consultar. Y el último artículo que me han enviado es sobre el turismo de masas. Ese es otro aspecto del viaje completamente distinto a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. El turismo, es decir, porque sentir el viaje como algo que tarde o temprano hay que hacerlo, y hacerlo como sea. Bueno, ya da lugar a lo que está trayendo problemas en muchas ciudades europeas, a que haya de repente en Venecia, cuando llegan los cruceros, son más los turistas que los habitantes de la ciudad. Y entonces los habitantes de la ciudad se sienten como que los turistas los desplazan. Y hay problemas Bueno, en eso, Barcelona, hay mm, problemas sí, en Roma, y pronto va a haber sí, problemas en Madrid. sí. Es Un decir, que poquito para, es otro aspecto de este desarrollo ya del viaje como dentro del imaginario, como una necesidad, incluso un derecho. sí, aquí Mariel Quintana de la Universidad de Jujuy nos escribe que también ese problema está en Purmamarca, en Jujuy, Claro, cuando estos lugares que tienen toda su vida, bueno, está la invasión de los turistas. Yo antes de pasarle la palabra a María Eduarda, solo me permito recordar que Ana Comnena, una de las primeras historiadoras del siglo XI-XII, se asustaba, y lo escribe en sus crónicas, cuando los cruzados, y sobre todo la cruzada de los pobres, llegaba y pasaba por un lugar, porque era devastador el claro, viaje penitencial que ellos hacían para el autóctono, el original, no cumplía esa misión. Bien, solo claro. eso y le cedo la palabra a María Eduarda. Gracias, Karina. Muchas gracias, Sofía, por esta exposición tan minuciosa y tan variada. Y a mí me quedó una curiosidad. Sí. Preguntarte por qué está Julio Cortázar con su vuelta al día en 80 mundos, porque yo me acuerdo haberme deslumbrado con ese texto, ¿sí? Y es una miscelánea que es más bien un viaje por la memoria, ¿no? Por su memoria, por su... Entonces, ¿cómo lo has conectado? Eso me pareció Bueno, sumamente te interesante. cuento. El título tiene trampa, porque en realidad mi trabajo no es sobre la vuelta al mundo, la vuelta al día en 80 mundos. Mi trabajo es sobre los autonautas de la cosmopista, que es el viaje que hicieron Julio con su mujer, Carol Dunlop, de París a Marsella, pero
el propósito del viaje era ir parando todas las noches para pasar la noche en un parador. Ellos viajan en una caravana y entonces, como un rechazo a la velocidad de la autopista, él escribió La autopista del sur, donde precisamente hay todo un cuestionamiento de la velocidad, de la despersonalización, de que sufren esas personas prisioneras de un vehículo. Eh, entonces, con su mujer, con Carol, decidieron hacer todo lo contrario. Y un viaje que podrían haberlo hecho en pocas horas, lo hacen en varios días porque van parando todas las noches en un parador con su caravana y se dedican a observar la naturaleza, quiénes son las personas que van a pasar la noche también en ese lugar. eh, entonces es un viaje, pero es un viaje muy peculiar porque es un viaje que habla de lo que podría parecer tan transitorio como un parador al costado de la carretera y que ellos lo convierten en un mundo. Ujú, Ay, qué lindo. Cada parador para ellos ujú. es Lindo. como si descubrieran un país. Ahora, Ujú, qué interesante porque, bueno, se conecta con estas cuestiones, ¿no? El elogio de la lentitud, ¿no? La idea de lentitud, cómo Exactamente. hay formas de viajar, ¿no? Este turismo de masas que vos decís, ¿no? El Claro, claro. tempo del que viaja, ¿no? Es tan distinto al tempo del que hace este otro tipo de viaje, ¿no? Que es el viaje para la maravilla, para la observación, ¿no? Eh, Exactamente, sí. y ellos lo que, es decir, sobre todo la idea fue de Julio, por supuesto su mujer lo secundó, y ella escribe también, el libro está escrito, yo no diría a cuatro manos porque las intervenciones de ella no son muy abundantes, pero contribuyó también. Y entonces lo que es como una rebeldía ante la velocidad, dice, por ejemplo, que los coches en la carretera son agresivos, pero que cuando entran al parador entran lentamente y ahí comienzan a humanizarse, porque, Ujú, claro, el coche no puede entrar a toda velocidad en el parador, y entonces dice, y luego se abren y de allí surgen historias humanas que compartimos por la noche junto al fuego, y luego describe hasta los insectos. ujú, Unas arañitas que están corriendo por las reposeras de ellos, y ujú, luego dice que ellos mismos también se van impregnando de esa plenitud cósmica y que en el amor, en sus expresiones amorosas, se sienten parte de ese cosmos. Es maravilloso el libro, maravilloso. Y por eso ujú, son los autonautas de la cosmopista, porque la ujú, autopista se convierte en un cosmos y ellos son ujú, como cosmonautas que viajarán ujú, a otros mundos. Y ujú, entonces yo le puse ese nombre de la vuelta por es decir, parafraseando la vuelta al día de los 80 mundos, porque en la vuelta al día de los 80 mundos hay un relato donde habla de la memoria y los viajes, Mm. que yo lo comento en mi libro porque se llama Instrucciones para viajar a Cabos Union, donde él cuenta que antes de viajar a Cabos Union, un amigo le dijo cómo iba a ser el viaje, dónde estaba la plaza en la cual tendría que tomar el autobús, etcétera, etcétera. Y que después, cuando regresa, las imágenes que se le superponen son las del relato del amigo, que superponen a sus propias vivencias. Entonces ahí hay ujú, toda una reflexión acerca de la memoria en los viajes, hasta qué punto lo que recordamos es el viaje o recordamos cosas que nos dijeron, cosas que leímos, ujú, cosas que soñamos, etcétera. ujú, ujú. Entonces, por eso yo tomé el título porque son los distintos mundos que él va describiendo, ¿no?
Ah, lindísimo, lindísimo, gracias. No, al contrario. Gracias, María Eduarda. Y si quieren, para ir cerrando, le cedemos la palabra a Mariel Quintana. Gracias, Gladys. Sí, un comentario. Bueno, buenas tardes a todas. Un placer, la verdad, muy linda los comentarios sobre el libro y la charla. Eh, yo me quedé pensando, por un lado, en esta cuestión de los cronistas pagos y pensando en la actualidad, ¿no? En el fenómeno este de interés que podemos hermanar el viaje. Bueno, pensaba en los influencers, en los canjes, ¿no? Que recomiendan tal lugar, pero van o los llaman, los llevan a determinada localidad para que hagan una presencia y hay toda una cuestión económica de fondo. Por un lado, pensaba en esa situación. Y después en esto que hablaban de los programas de turismo, que decía la profesora en algún momento, y yo lo relacionaba con la curiosidad que en la antigüedad quizás despertaban, bueno, los animales y todas estas descripciones, trasladándolo a los programas que a mí me llaman, me gusta verlos cuando encuentro alguno y que me llaman la atención en la televisión, de los programas de viaje, pero de los canales de Ujú, cocina o asociados a los cocineros. No sé, hace años me acuerdo que era Anthony Bourdain, era un señor ujú. que ya murió, me Sí, encantaba ver, y era ir, ver cómo cocinaban, hablar con la gente, ¿no? Era como una sociología. Y hace unos días vi un programa con mi mamá que era de los Petersen y que estaban en Jujuy, en Yala. Entonces, pensaba, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Cómo se trasladan distintos temas, ¿no? sí, sí, tienes ¿No? Esa razón. reflexión nada más. Es lo que yo comentaba antes respecto a que el sentido de la vista, como ese puede ser fácilmente satisfecho a través de la fotografía o de la imagen fílmica, el, han de alguna manera permitido que los otros sentidos, los que no se pueden transmitir si no es a través de una descripción, vayan cobrando sitio. Y, por ejemplo, en este caso es el sentido del olfato y del gusto, que Ujú, tenemos que imaginarlos. Tenemos porque no sabemos qué gusto tiene esa salsa que el, el cronista prueba y pone los ojos en blanco. No, a lo mejor era muy fea, no sé, pero lo que quiero decir es que se abre el campo a hablar de esos otros sentidos. Por ejemplo, en los programas de ujú, cocina, el sabor y el gusto, el sabor y el ujú, olfato, el gusto y el ujú, olfato, que, que en definitiva también obligan a veces al cronista a que lo describa recurriendo a lo conocido, como hacían respecto a la vista en el pasado, y dice, sí, tiene un sabor ligeramente ácido y se nota el sabor de los hongos, pero al mismo tiempo este aroma que tiene y esta capa crocante que lo recubre, es decir, nos está describiendo lo que él está saboreando. Pero ujú, nos pasa un poco como con la jirafa de Tafur. Cada uno de nosotros, de acuerdo con lo que él nos describe, nos estamos imaginando un ujú, sabor que a lo mejor no tiene ujú, nada que ver con el verdadero sabor de esa salsa, ujú, pero la imagen nos da aparentemente una sensación de realidad que la complementamos con los comentarios del cronista o del propio cocinero, que a veces dice, sí, fíjate que el toque que le da el limón que lo suaviza, y ahí tenemos que ujú, utilizar nuestra imaginación como la habrán utilizado los que leían la descripción de la jirafa. ujú, ujú, ujú. Es decir, que siempre la imaginación del receptor tiene que jugar un papel. Y lo mismo cuando yo hablaba de la música,
Hay, por ejemplo, en Schubert, vuelvo a él, en El Rey de los Elfos, el piano nos da esa sensación de la noche, del galope del caballo, pero lo que yo puedo imaginar respecto a ese bosque por donde va el jinete con su hijo en brazos, no va a ser lo mismo que, vamos a suponer que lo estoy escuchando en una sala de conciertos, la persona que está sentada a mi lado no va a ver ni el mismo bosque, ni va a sentir las mismas emociones. Es decir, que a la hora de imaginar, y valga la redundancia, el imaginario de los receptores es muy importante. Curso. Y yo lo También, único que agregaría es la importancia que tiene la descripción, porque te permite hacer presente lo ausente, exactamente, porque les estás haciendo ver a los otros el objeto o lo que sea sin que ellos lo estén percibiendo directamente. Y tal la cual. última pregunta, si me permiten y si me permitís, Sofía, Sí, ¿vos te dime. parece que se puede escribir un relato de viajes sin haber salido de casa, sin conocer el mundo? Sí. Sí, de hecho, hay ejemplos célebres. Ya en la Edad Media hay un famoso viajero, entre comillas, eh, Jean de Mandeville o Juan de Mandevilla, porque aparece mencionado de acuerdo con distintos idiomas, posiblemente era francés, pero aparece también como John de Mandeville o Juan de Mandevilla, como lo llamaban en España, que lo que hizo fue recopilar una serie de información de las enciclopedias y inventar un viaje. Pero precisamente de esas enciclopedias tomó una serie de hechos maravillosos que evidentemente no los pudo ver, que Ujú, él dice que presenció el nacimiento cuando el ave Fénix llegó en Egipto, llegó, descendió en un altar, se incendió, solo quedaron cenizas y de esas cenizas renació el pájaro. Ya no hay, no hay mucho que preguntarse, ¿no? Y de esos, pero hay muchísimas, muchísimas, ujú, evidentemente, de las enciclopedias como eran las etimologías de San Isidoro de ajá, Sevilla, él tomó todo y ujú, tomó los hechos maravillosos, con lo ujú, cual para nosotros, ojo, para nosotros queda en claro que es un viaje ficticio, pero no lo ujú, tomaron así en el siglo ujú, XV, ni en el ujú, XVI, ni en el XVII. Por eso hubo viajeros que vinieron a América esperando encontrar esos monstruos que ujú. no los encontraban en Oriente, pero pensaron que era porque a lo mejor estaban en las Nuevas Indias. Claro. Y Ujú, el ujú. libro de Mandeville fue leído y citado Sí. por muchísimos viajeros, Ujú, por lo menos hasta el siglo XVII, ujú, por lo menos ujú, hasta el siglo XVII. Y, y era un viaje, pues, evidentemente, ¿no? Si vio renacer de sus cenizas a la ave Fénix, y no hay mucho que decir, y hay cantidad de ujú. historias que se pueden hasta rastrear de que si hoy en día La fuente. Mercedes Temperley ha hecho un estudio muy profundo del Libro de las Maravillas Ujú, y ha ujú, rastreado las fuentes, que son ujú, las enciclopedias que se leían en la época, donde ujú, aparecían estas mirabilias, ujú, y, ujú. y él lo que hizo fue recopilarlas y, da- y darlo en forma de libro como el libro de las maravillas del mundo. Ujú, ujú. Así que Así bueno. que, y eso ya pasó en el siglo, estamos hablando de un texto del siglo XIV, que sobre todo se difunde en el siglo XV y el XVI, Ujú, ujú, pero en la actualidad también se dan casos de viajes
que despiertan sospechas, Ujú, despiertan, es decir, en todas las ujú, épocas, viajes que a lo mejor, por eso a mí me interesa y vuelvo a lo que decía de estos aspectos que yo he estudiado del relato de viajes y que he propuesto como los elementos más importantes. Yo sobre todo lo que he buscado es proponer elementos para analizar el relato de viajes. ujú, En un relato de viajes, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar descripciones. Y esas descripciones van a ser descripciones totales, no, desde luego. Van a ser descripciones basadas en una selección. ¿Y en qué puede basarse esa selección? En preferencias del propio autor o en expectativas de su público. ujú, Entonces, utilizando estas herramientas que yo incorporé a mi definición del relato de viajes, es como creo que podemos ir analizando los distintos aspectos de un relato y ujú, al mismo tiempo, a lo mejor detectando que cómo es que no, en el caso de Tafur, vuelvo porque es muy claro, es impensable que un caballero viaje al siglo XV y nunca asistió a un torneo, es impensable. ujú, Entonces, en otras épocas, también si un viajero, hay algo importantísimo, por ejemplo, que va a Brasil en la época del carnaval y no ve desfiles. Entonces, o no estuvo en Brasil, o por alguna razón no quiere hablar de eso, pero no porque ujú, no lo haya visto ujú, aunque no haya ujú, ido al Sambódromo, han pasado la gente por la calle disfrazada y cantando y bailando. Entonces, ujú, ¿cómo puede ser que no hable de eso? Es porque no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? No le ujú, interesa porque quiere dar una imagen de seriedad, de rechazo a los desbordes, o, o simplemente porque no viajó. ujú, ujú. Bueno, muchísimas gracias. Con esta pregunta, si las colegas están de acuerdo, damos por finalizado este encuentro que realmente nos ha enriquecido y los ha iluminado muchísimo sobre una temática de la cual Sofía Carrizo Rueda es una de las máximas expertas. Así que estamos muy honrados y honradas y en nombre de la Junta Directiva y de la membresía de la Asociación Argentina de Hispanistas, te lo agradecemos realmente de corazón. Muchas gracias Bueno, y no hasta la próxima. una vez más te agradezco a ti y te Muy bien, agradezco a chicas. todos los que han participado en la organización y estoy encantada de haber podido compartir por lo menos una parte de todo este mundo, haber compartido algunos fragmentos de este mundo que no cesan de abrir ante nosotros los relatos de viajes. Así Ujú. que encantadísima y mucho éxito para las próximas actividades. Muchísimas gracias entonces. Con esto damos terminado este encuentro y los esperamos el próximo jueves. Muchas Bueno, gracias. yo saludo, aunque no las Sí, veo. sí. Gracias por la buena onda, Sofía. Gracias. No, Gracias, al Gracias, Sofía. Sofía, y contrario, saludos a Gracias. todas. un beso grande. Muchas Hasta gracias, Chau. Sofía. pronto. Un cariño. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.